Hoy les tengo buenas noticias. Siempre, siempre les doy una predicación de reflexión para cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Y, y creo que es tiempo de que podamos soltar una palabra. Pero, hay un pero siempre, sin olvidar lo enseñado de los domingos anteriores, ¿sí? Y es importante que podamos hacer un recuento mental de todo lo que hemos visto a lo largo de estos meses de este año 2024. Y dentro de esas enseñanzas hablábamos acerca de la importancia de volver a nacer, ¿sí? De volver a nacer con Jesús, ¿sí? A pesar de que lleváramos mucho tiempo en el cristianismo, hablábamos que no importa cuánto tiempo lleves dentro de una iglesia, si tú no estás dispuesto a cambiar, el Señor no puede manifestar su mano. Hay algo que también he aprendido a lo largo de mi vida y es que la única persona que puede cambiar a las personas es Dios, pero siempre y cuando las personas tengan esta disposición, porque Dios nos da un libre albedrío. Si tú y yo tenemos el camino ya marcado por parte del Señor, pero Él te dice, te conviene más este camino, que a lo mejor es estrecho, pero lleva a un camino de bendición, a un camino de vida eterna. Sin embargo, te advierto que si tomas el camino ancho, no la vas a pasar muy bien, ¿sí? Dios siempre hace una advertencia. Y además de volver a nacer de nuevo, también hablábamos de que Dios mira nuestro corazón. Yo siempre les he dicho que es importante que tú y yo seamos íntegros delante de Dios, y si somos íntegros delante de Dios, nos hace íntegros delante del hombre, ¿sí? Tú y yo tenemos que ser íntegros en todo momento, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, en nuestros trabajos, en nuestra familia, la forma en la que nos dirigimos a nuestros hijos, la forma en la que nos dirigimos a nuestros compañeros de trabajo, la forma en la que nos dirigimos a nuestros padres. Eso es integridad, ¿sí? El que no tengamos máscaras, el que no tengamos doble personalidad, ¿sí? El que seamos totalmente íntegros, transparentes, donde quiera que tú vayas. Y esta integridad tiene que ver obviamente ligada a lo que es la palabra de Dios, a los valores y principios, a la ley que el Señor ya ha estipulado en su palabra, ¿sí? Y sobre eso yo les decía, el Señor no está peleado con el dinero. El Señor mira nuestro corazón. Hablábamos hace como 3 predicaciones, hace 3 domingos, de que Dios no le gusta que sirvamos a 2 amos. Pero cuando dice no le puede servir a 2 amos, no significa que nos tengamos que salir de nuestro trabajo y que tengamos que dedicar tiempo completo a la iglesia. ¿O sí significa eso? No. Cuando dice que no podemos servir a 2 amos, es el afán de enriquecernos. Podemos hacer un recuento de lo que viene en el libro de Job, de lo que viene en la vida de Abraham. Ellos fueron muy bendecidos, ellos eran muy prosperados. Sin embargo, eso es algo que el Señor les había dado y que les había permitido que ellos tuvieran, ¿sí? El mismo Dios Todopoderoso hizo un pacto con Abraham, ¿sí? Y este pacto, ya lo habíamos hablado, en donde parten los animales a la mitad y dice que el fuego pasó en medio de los animales. Yo les decía en esa enseñanza que cuando las personas en el Antiguo Testamento, en aquellos tiempos, hacían pactos, las 2 personas que pactaban tenían que pasar en medio de los animales que habían cortado a la mitad. Sin embargo, cuando la palabra del Señor enseña que solamente pasó el fuego en medio de estos animales, significa que únicamente fue Dios el que hizo el pacto con Abraham y Dios cumplió su promesa con Abraham, ¿sí? Y es ahí donde nos podemos dar cuenta que Dios sí bendice, que Dios sí prospera, que Dios no está peleado con el dinero y que todo lo contrario, Dios desea que tú y yo seamos prosperados, pero con un corazón íntegro y un corazón alineado a la voluntad del Señor. Amén. La pregunta es, esperanza de vida, ¿ya estás listo? ¿O todavía seguimos en ese proceso? Si ya estás listo, el tema es para ti en esta mañana. Si no estás listo, es tiempo de preparar tu mente, tu corazón y decir, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Amén. Bien.
Dice la palabra de Dios en Éxodo 4. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Alguien le suena familiar este versículo? ¿Sí? ¿Alguien recuerda alguna enseñanza parecida a esta? ¿Sí? ¿Sí la recuerdan? Bueno, pues hoy tengo para ti en esta mañana, ¿qué tienes en tu mano? 2.0. Sí. Esta enseñanza ya la habíamos visto, pero le habíamos dado un enfoque totalmente espiritual, en el cual hay dones, talentos que el Señor nos ha dado y que tú y yo teníamos que usar. El día de hoy, esta predicación no la he podido sacar de mi mente a lo largo de estos 3 domingos. Sí, yo decía, Señor, ¿cómo les voy a enseñar lo mismo? ¿Cómo les voy a enseñar lo mismo? Y luego, la enseñanza del miércoles pasado vuelven a tocar ese versículo y dije, es el momento de sacar esta enseñanza. Sí. Dice la palabra de Dios, Mateo 25. Ahí sí lo van a tener que buscar en sus Biblias porque no creo que lo alcancen a leer. Mateo 25, versículo 14 al versículo 30. Dice de la siguiente manera. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro le dio solo 1. A cada uno le dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Esperanza de vida. Todos dicen presente. ¿Vale? Esperanza de vida. Presente. La pregunta es, y no estoy hablando de dones, no estoy hablando de ministerios espirituales, estoy hablando de cuestiones de habilidades, estoy hablando de cuestiones materiales, estoy hablando de cuestiones financieras. La pregunta es, esperanza de vida, ¿qué tienes en tu mano?
Ojo con lo que voy a decir. A la vista y al entendimiento de Moisés, a la mente de Moisés, ¿qué tenía Moisés? Nada. Pero cuando el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Moisés, yo pienso, esto no está en la Biblia, yo pienso que Moisés únicamente ve un palo y le dice al Señor, solo tengo un palo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Señor para que Moisés pueda creer en el poder de Dios? ¿Qué es lo que leímos en Éxodo 4? Lo convierte en una culebra, en una serpiente. Y dice que Moisés huía de la serpiente. Y yo necesito que tú y yo cambiemos nuestra manera de pensar en este momento, porque quizá yo te puedo preguntar en este momento, ¿qué tienes en tu mano? Tú me vas a decir, no tengo nada. Pero ¿sabes qué? El Señor sí ve que tienes algo. El Señor sabe que tú tienes algo. Y tus ojos tienen que ser abiertos en esta tarde en el nombre de Jesús para que el Señor te revele los recursos que tienes hoy en tu mano. Esperanza de vida. Hemos pasado por meses, por años, en los cuales has tenido que batallar con procesos o financieros, o materiales, o de salud, o ministeriales, o espirituales, pero creo yo que llega un fin en el que tú tienes que poner un alto. Porque escúchame, en esta parábola de los talentos, dice, Señor, dice, yo sabía que tú recogías donde no sembraste. Dice, y tuve miedo y por eso lo escondí ¿en dónde? En la tierra. Aquí está lo que es tuyo. ¿Y por qué te estoy comentando esto? Yo en la semana yo le decía al Señor, Señor, yo necesito un milagro. ¿Cuántos están en el mismo sentir que yo? ¿O solamente yo necesito un milagro? Y el Señor me decía, ¿qué es lo que quieres? Y ya yo abrí mi corazón al Señor y le dije, esto es lo que yo necesito. Fundamentado, explicado para que no haya malas interpretaciones. Yo sé que lee mi corazón y mi mente, pero dije, para que veas que aquí, transparencia por sobre todas las cosas. Y el Señor me dice, ¿y después? ¿Qué quieres que yo haga? Yo dije, el milagro. Eso es lo que yo quiero que tú hagas. Y me remontó a unos años atrás. Unos años atrás, donde literal yo no tenía nada cuando yo me casé con mi esposa. Yo no tenía nada. Lo único que tenía era un Sentra, año 98, que era de mi mamá, y una motocicleta. Y entonces el Señor me dice, en aquellos tiempos me dice, siembra tu motocicleta. Y yo dije, pues va, siembro la motocicleta y ahí tengo un coche en que moverme. Pero Dios me dice, no. Dice el carro lo sigue manejando tu esposa y tú te me mueves en ruta. Bueno, para no hacerle la historia tan larga, sembré mi motocicleta, ¿sí? Tomaba las rutas en la mañana, me tenía que levantar más temprano, tenía que anticipar mi salida de casa mucho más temprano para poder llegar aquí al colegio. ¿Y qué crees? Que aunque yo no tenía nada, el Señor me llevó a dar 2 pasos de fe. Repite conmigo, pasos de fe. Y ahora repite conmigo, tengo que dar pasos de fe. La fe es la certeza de lo que tú esperas, la convicción de lo que tú no estás viendo. Esperanza de vida, eso es fe. Fe es atreverte a dar el paso sobre las aguas cuando el Señor te está llamando y que aunque tu mente te quiera traicionar y que te diga que en la física no hay lógica en que tú puedas caminar sobre las aguas, tú confías en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, en el Dios Todopoderoso, porque sabes que Él te va a respaldar. Eso es fe.
Y entonces el Señor me llevó en aquellos tiempos, yo tenía como 26 años, en aquellos tiempos me llevó a comprar un carro del año. La pregunta es, Cris, ¿tenías dinero? No tenía dinero, pero me autorizaron a comprarme un carro y lo puse a trabajar de Uber. Sí, lo entregué a trabajar de Uber. Y después le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Pues ya hay un carro del año manejándose, trabajando de Uber. Creo que sería bueno que tú y yo también tengamos un carro, ¿sí? Podemos vender el Sentra, darlo de enganche y nos compramos nosotros nuestro carro y yo trabajo de Uber los viernes para poder pagarlo. Y me dijo, adelante, hazlo sin problema, ¿no? Obviamente lo platiqué con mi esposa. Y entonces, al cabo de 3 meses, yo pude adquirir 2 carros del año a mis 26 años sin la capacidad de poder pagar estos carros. Ojo, escúchame, esperanza de vida. No es aventurarte, es escuchar la instrucción de Dios. Porque si te vas a estar aventurando sin el respaldo del Señor, no obtienes nada y solamente vas a perder y vas a tomar malas decisiones. ¿Sí escucharon lo que dije? Porque luego no quiero que digan, es que el pastor de esperanza de vida. Porque yo te voy a sacar la predicación que estoy grabando en este momento para respaldarme y decirte, no escuchaste lo que dije y escuchaste lo que quisiste. ¿Sí? Porque hay ciertas cosas en las que uno se tiene que mover en fe, pero con la instrucción de Dios, del Espíritu Santo. No es aventurarnos. Porque si tú te aventuras y el Señor no dio la indicación, el Señor solamente va a ver cómo vas cayendo del precipicio. Porque hay una enseñanza, y tú y yo la conocemos, donde Satanás le dice a Jesús, vamos, aviéntate y el Señor mandará a sus ángeles, ¿verdad? Pero Jesús le responde que, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentemos al Señor nuestro Dios, esperanza de vida. Hay que ser prudentes, hay que ser hombres de fe, pero hay que aprender a escuchar la instrucción de Dios. Amén. Sí. Y bueno, para terminar con esta historia, el Señor me decía, ¿te das cuenta cómo con el paso del tiempo, conforme vas creciendo, uno va apagando esta energía, uno va apagando esta fe y esta certeza y esta convicción de lo que yo puedo hacer? Y cuando éramos más jóvenes, ¿qué cosas nos detenían? Cuando éramos chavos, ¿qué te frenaba? Cuando tenías la energía, ¿qué te preocupaba? Pero ahora ya que avanzamos en nuestra edad, generamos una conciencia, generamos una convicción, lo cual nos limita y nos lleva a esta parte de Mateo donde dice, Señor, tuve miedo y escondí lo que tú me diste. Esperanza de vida, yo necesito que tú rompas con este miedo en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Necesitamos romper con miedos. ¿Miedos a qué? Miedos al fracaso. Miedo a que las cosas no salgan bien. Miedo a que Dios no nos respalde. Miedo a que el Señor nos dé la espalda. Miedo a que nuestra familia nos dé la espalda. Tenemos que romper con miedos. Los miedos únicamente hacen que nos roben la bendición de lo que el Señor quiere para nuestra vida. Tú dime, cuando Dios le pide a Abraham a su hijo Isaac, ¿Abraham no tenía miedo? Yo te pregunto, ¿Sara sabía lo que Abraham iba a hacer? ¿Qué hubiera pasado si Dios le pide el hijo a Sara? Ya saben para dónde voy, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si Sara se hubiera enterado que Abraham se tenía que llevar a Isaac para sacrificarlo? ¿Qué hubiera pasado? Imagínate semejante escena. Ya veo ahí a la señorita Laura con el título Mi marido quiere matar a mi hijo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que Abraham batallaba. La Biblia no es clara con esa parte, pero pensando
como hombre, como carne, yo me preguntaba, Abraham a lo mejor pensaba y decía, ¿qué le voy a decir a Sara cuando regrese a la casa sin Isaac? ¿Qué pretexto, qué le voy a decir? El Señor me mandó matar a Isaac y aquí tengo los restos de nuestro hijo. ¿Tú sabes todo lo que pensaba Abraham en su mente? Si de por sí nosotros los hombres, ¿no? Que estamos casados, se nos hace un poquito tarde, ¿no? Y se nos olvida avisar, bueno, eso me pasa a mí, no sé si a todos les pase, pero se me olvida avisar que estoy saliendo tarde del trabajo y llego a la casa y me dicen, ¿por qué no avisas? Te estoy esperando, ya tengo hambre. Y digo, ni que me fuera con mis amigos a qué, ¿no? Pero ahora imagínate llegar sin tu hijo y decirle a tu esposa, he sacrificado a nuestro único hijo, al heredero, a la promesa lo sacrifiqué. Pero ¿sabes qué? Abraham rompió con ese miedo. Por eso estamos hablando de Abraham. Abraham rompió con ese miedo, creía en Dios, creía en la promesa y obedeció a tal grado que se le tuvo que aparecer el ángel y decirle, calma, el Señor ha visto tu corazón y sabe que no has negado a tu hijo. Y de ahí viene Jehová Jireh, el Señor proveerá para el sacrificio. Esperanza de vida, tienes que romper con el miedo. Ojo, si tú no estás buscando ahorita un milagro financiero, no estás buscando un milagro material, a lo mejor tienes que dar un paso de obediencia en el cual tienes que romper con el miedo. Hay miedos que no te pueden frenar de lo que el Señor quiere para tu vida. Esos miedos los tenemos que desterrar de aquí, de nuestra mente. Porque el miedo, esperanza de vida, no nace en el alma, no nace aquí en el pecho, no nace del corazón. Los miedos son acá. ¿Por qué? Porque la mente es traicionera. El miedo llega aquí por sucesos, por lo que le pasó al vecino, por lo que vi en la película, por lo que estoy escuchando en la radio. Los miedos son acá. Empiezas a maquinar pensamientos negativos, empiezas a maquinar esos pensamientos de muerte, de destrucción. Y entonces dices, no voy a llegar a ningún lado. Si doy este paso, lo único que voy a hacer es llevarme directito al matadero. El miedo no es del Señor. Segunda de Timoteo 1:7, todos lo leemos al mismo tiempo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, no nos dio un espíritu de cobardía. No somos cobardes, debemos de ser valientes. Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y no se lo dice una sola vez. No se lo dice una sola vez. Si no me equivoco, se lo dice 3 veces o hasta 4. Pero le dice, esfuérzate, no temas y sé valiente. Tenemos que romper con miedos. Ahora, ¿dónde quiero llegar con todo esto, esperanza de vida? Esta tarde yo quiero llegar a que tus ojos sean abiertos y te des cuenta de lo que el Señor ha puesto en tu mano. Y de que debes de encontrar la estrategia, la forma respaldada por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Hijo Jesucristo, de multiplicar lo que tienes en tus manos sin entrar en este proceso de afán. Esperanza de vida, la iglesia cristiana, los hijos de Dios no se afanan. ¿Podemos repetir eso? Los cristianos no nos afanamos. Dice su palabra, dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura.
Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Añadidura. ¿Por parte de quién? Por parte de Dios. Pero el Señor en Mateo te está diciendo, te he entregado algo, multiplícalo y entrégalo para que seas un siervo bueno y fiel. Yo te pregunto a ti en esta mañana, Esperanza de Vida, ya que has escuchado algunas enseñanzas de estos domingos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás delante del Señor? ¿Te puedes considerar un buen cristiano? No perfecto, un buen cristiano. Un cristiano que ama a Dios, un cristiano que busca su rostro, un cristiano que dobla sus rodillas, un cristiano que clama a su Padre. ¿Te podrías considerar un buen cristiano? Si la respuesta es, Cris, yo sí me considero un buen cristiano, no soy perfecto, sí me he caído, sí he tropezado, sí he llegado a pecar, pero estoy bien anclado con mi Padre. Entonces yo te tengo que decir algo a ti en esta mañana o en esta tarde. Yo te tengo que decir, tienes que multiplicar lo que el Señor puso en tus manos para que podamos transicionar de un siervo negligente a un siervo bueno. Oye, pero ¿cómo lo voy a lograr? En mi trabajo solamente me pagan tanto. ¿Cómo? Bueno, ahí es donde yo te pido que tú busques la presencia de Dios y que el Señor dirija tus pasos, porque yo estoy seguro que si no es ahí donde Dios te quiere bendecir, el Señor habrá puesto algo en tus manos o para que lo emprendas, para que lo desarrolles o para que transiciones a un lugar donde tú crees que no te mereces, quizá. Porque muchas veces por miedo a no nos postulamos a transicionar a una mejor vacante si es que eres trabajador. Tenemos miedo a transicionar a una mejor vacante porque tenemos que dedicar más empeño, tenemos que capacitarnos, tenemos que dar más tiempo, tenemos que tener mayor responsabilidad, tenemos que tener gente a nuestro cargo. Y eso a la gente no le gusta. Y en algún momento también Fernando nos predicaba de eso. Hay mucha gente que quiere la bendición, quiere la prosperidad, pero no hace nada. Sigue viviendo su vida tal cual cada día. Es un sistema su vida. Es una monotonía su vida. Y es por eso que no transicionan. Ojo, yo estoy hablando en este momento de cuestiones financieras y cuestiones materiales, pero si tú quieres proyectar esta predicación a la primera enseñanza de qué tienes en tu mano, la primera versión, estamos hablando de una cuestión espiritual también. ¿Sabes qué pasa? He estado tomando algunos cursos de escuela para padres por parte del colegio. Y esta persona que está dando las terapias es una psiquiatra. Y, y dice que nosotros nos movemos mucho por el sistema límbico. Y dice que lamentablemente este sistema hace que hagamos o tonterías, hace que seamos reactivos, hace que no pongamos un límite. Y es por ello que cometemos tantos errores, ¿no? Y obviamente ella lo enfoca hacia la cuestión maternal, paternal. Los errores que llegan a cometer los padres por ser reactivos. Pero dice, nos hace falta trabajar esta parte de la conciencia, esta parte de la calma, esta parte de templarnos, esta parte de no reaccionar. Dice que 40 minutos dura una emoción. 40 minutos. Dice, si tú te llegas a enojar, si tú llegas a querer explotar, dice, tienes que calmar por 40 minutos. Dice, pero son 40 minutos en los que tienes que buscar templarte y calmarte. Porque si vas a usar esos 40 minutos para seguir pensando en el problema, para seguir pensando en lo que sucedió, lo único que vas a ocasionar es que ese sentimiento, esa emoción acrecente. Y ya no va a haber forma en que lo puedas calmar. Dice, son 40 minutos. Dice, ¿y sabes cuánto tiempo duran
los rencores y la falta de perdón duran toda una vida. Cuando los puedes erradicar o los puedes echar fuera de tu vida en los primeros 40 minutos del problema. Pero la gente piensa, se tortura, regresa a su pasado, vuelve a pensar en las personas que lo traicionaron, dice, y cargan con un pasado toda una vida. ¿Y esto cómo lo transicionamos a la vida espiritual, esperanza de vida? Un dominio propio. Dice Primera de Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. ¿El dominio propio dónde está? Todo empieza acá. Y mientras yo escucho esos talleres de escuela para padres, yo solamente digo, Dios, eres perfecto y eres bueno, y la ciencia reconoce tu existencia y tu poder. Porque un cristiano dice que tiene fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Algo así, pero un poquito más ordenado. Pero dice templanza. ¡Wow! ¿Cuántos dicen, Señor, yo necesito templanza? Sí. Templanza, esperanza de vida. La templanza es usar tu conciencia y calmar tus emociones, tener una capacidad de inteligencia emocional, una capacidad de resiliencia en la cual nada nos debe de mover. Nada nos mueve. Amor, el verdadero amor, el que todo lo sufre, el que todo lo espera, el que todo lo soporta. Cuando tú tienes amor, cuando tú tienes templanza, cuando tú tienes paciencia, cuando tú tienes fe, lo único que te lleva es a perdonar. Lo único que te lleva es a esperar en la promesa del Señor. Lo único que te lleva es a estar en el camino del Señor y llevar una vida en plenitud. Es el fruto del Espíritu. Pero si vamos a seguir reaccionando ante las circunstancias y ante nuestro estilo de vida cristiano, no vamos a llegar a ningún lado. Yo te he dicho, si vas a venir aquí los domingos, si vas a estar aquí los días miércoles, no es para que te la pases nada más chido o para que te la convivas acá con Rudy y le hagas bullying a Jesse, sino es para que lo que escuchas trates de cambiarlo, vayas a la presencia de Dios, le digas, Señor, yo quiero el fruto de tu espíritu, Señor, yo quiero tu templanza, Señor, yo quiero la fe, Señor, yo quiero la sabiduría. Pero si nada más vamos a cumplir por cumplir y vamos a decir, Señor, es que no me moví de la silla porque tenía miedo, esa parte no me gusta. Creo que a nadie de los que estamos aquí nos gusta, donde dice echar al siervo malo al lago del fuego. Eso lo podemos omitir ahorita, ¿les parece? No podemos decir, Señor, es que tuve miedo. Señor, es que no tenía la capacidad. Señor, es que no tenía el recurso. Porque si el Señor usó hasta la vara de Moisés, y aún Moisés le dijo, Señor, es que soy tardo para el habla. Pretextos, pretextos, pretextos. A tal grado en el que yo creo que ya llega un momento en el que Dios le dice, ¿sabes qué? Verás la tierra prometida por fuera, pero tú no vas a entrar. Tú no vas a entrar. Sin embargo, Josué, ¿qué pretexto puso Josué? Esa enseñanza nos la dio mi suegro hace algunos domingos. Porque mandaron a unos espías, ¿recuerdan? ¿Sí? Y no todos los espías hablaron, vamos a hablarlo como asertivamente o positivamente. La mayoría dijo, son gigantes,
No podremos vencerlos. Somos como langostas a su lado. Y entre ellos estaba, bueno, entre los otros que no hablaron negativamente, estaba Josué. ¿Y cómo se expresan ellos? Sí podemos. Sí podemos. Esperanza de vida. Esperanza de vida. Sí puedes. Sí puedes. Sí puedes. Y si sientes que ya no puedes, va a tener que estar ahí Ur y Aarón contigo a tu lado, levantando tus manos para que ganes la batalla. Y ese Ur y ese Aarón es tu iglesia, es esperanza de vida que ora por ti, que intercede por ti para que puedas alcanzar la promesa. No estás solo. Pudiera parecer que la batalla la estás peleando tú solo, pero no, esperanza de vida. Hay alguien que clama por ti para que alcances la promesa y para que vean tus ojos la bondad y el poder de Dios sobre tu vida. Pero necesitas levantar las manos y necesitas seguir creyendo en el Señor Jesucristo, del cual clamamos aquí cada domingo y cada miércoles, y en el cual yo te digo, ese Señor no te va a desamparar ni soltará tu mano, porque esperanza de vida está bajo la cobertura del Dios Todopoderoso, y literal caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, y a nosotros no nos va a llegar nada. ¿Por qué? Porque estamos bajo su cobertura. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero nuestro corazón que es íntegro delante del Señor, nuestro corazón que busque, que clama al Señor, hacen que estemos dentro de su cobertura, y es la cual nos va a permitir alcanzar una promesa para ti y para mí. Esperanza de vida, sí puedes. Solo tienes que quitarte ese miedo. Primera de Crónicas 22, del 15 al 16. Además, contigo hay muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, y todo experto en toda clase de obra. Del oro, de la plata, del bronce, del hierro, no hay límite. Levántate y dice, ¿qué? Trabaja, esperanza de vida, levántate y trabaja, que el Señor sea contigo. Esperanza de vida, en que eres bueno. ¿Qué eres bueno haciendo? ¿Qué puedes hacer muy bien? ¿Cómo puedes transicionar? Ojo, ¿cuál es el éxito de los judíos? Los negocios. Los negocios es el éxito de los judíos. Y yo les pregunto, si los negocios es el éxito de los judíos, ¿cuántos judíos empleados conoces? ¿Por qué? Pues porque es el pueblo de Israel, ¿no? Muchos dirían. Yo les había enseñado un versículo donde dice, no te engrandezcas porque has sido incluido a la zarza. Dice, porque así como muchos judíos fueron cortados y fueron echados, dice, y tú que no eres judío te fuiste añadido a esta zarza, dice, no te engrandezcas. Dice, porque si tú que no eres judío fuiste injertado, ¿cuánto más yo, Dios, no injertaré de nuevo a un judío? Eso lo dice Pablo. Y eso, porque esa enseñanza la agarramos, porque muchos ocupan ese versículo para una cuestión financiera. Es el de las primicias. Dice, si las raíces son santas, dice, también los pámpanos son santos. Y esperanza de vida. El judío cumple con un sistema muy estricto. Ojo con lo que voy a decir. El judío cumple con un sistema muy estricto, el cual ni tú ni yo tendríamos la capacidad de hacer lo que ellos hacen, porque nuestra mente no ha sido transformada. Porque no hemos comprendido, esperanza de vida, que todo lo que tenemos no es nuestro. Nada de lo que tienes, esperanza de vida, es tuyo.
Y eso es lo que a ti y a mí nos cuesta trabajo entender. Y el judío es todo lo contrario. El judío sabe y tiene el entendido de que todo lo que tiene es prestado y es del Señor. Si nos remontamos al libro de Números, cuando empieza la repartición de tierras a las tribus de Israel, Dios les dice, y habitará tal tribu en esta zona, y empieza a repartir las tierras. Pero hay una parte muy hermosa y muy interesante que dice, no lo podrán vender porque nada es de ustedes. Lo podrán habitar, lo podrán gozar, pero no lo pueden vender. Porque la tierra, dice, es del Señor. La tierra prometida que era para el pueblo de Israel, esa tierra prometida por la cual estuvieron persiguiendo más de 40 años, el cual entran y Dios les dice, no es suya. Es mi tierra. La pueden habitar, la pueden gozar, pero no es su tierra. Hay una promesa para ti y para mí, esperanza de vida. Si llega la prosperidad, si llega la bendición, nada de eso va a ser tuyo. ¿Estás dispuesto a? Hay letras chiquitas. Yo te estoy leyendo las letras chiquitas porque yo no quiero que te engañen a ti como a mí me engañaron cuando yo me casé. Hay letras chiquitas. ¿Quieres la prosperidad? ¿Cuántos dicen amén? Pero estás con el entendimiento de que todo lo que llegue a tus manos, nada será tuyo. Y que debes de tener la convicción que tenía Job, Dios da y Dios quita. Pero que si Dios quite, que sea para después retribuirme así como a Job. Esperanza de vida, la Biblia es un manual hermoso de vida, el cual te permite alcanzar bendiciones, el cual te permite alcanzar la fe, la paz, el amor que tú estás buscando. Pero qué hermoso es saber que hay cláusulas, que hay letras chiquitas. Y estas letras chiquitas, si tú las lees, es para que tú corrijas tu camino y puedas gozar de todo lo que el Señor tiene para tu vida. Pablo dice, sé vivir en la riqueza y sé también vivir en la pobreza. La pregunta es, ¿sabes vivir en la riqueza? Todos decimos sí. La pregunta es ahora, ¿sabes vivir en la pobreza? ¿Sabes gozar y disfrutar la vida con la escasez y con escasos recursos? Esperanza de vida, Dios no está peleado con el dinero. Está peleado con tu corazón. Busca examinar tu corazón, esperanza de vida, en esta tarde, y que el Señor pueda hallar en él un corazón desafanado. Un corazón que dice, Señor, yo sí creo que tú puedes hacer algo. Yo sí creo que sí puedes multiplicar la harina y el aceite. Yo sí creo que sí puedes multiplicar los panes y los peces. Quiero enseñarte un versículo. Mira, sí estaba aquí. Juan capítulo 6, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en un número de 5,000 varones, únicamente varones. Supongamos que solo había varones en ese tiempo, que las mujeres no iban a escuchar las enseñanzas, que los niños tampoco iban. Dejémoslo en 5,000 varones, adultos, de buen comer, que no se conforman con medio bolillo y con medio pececillo. 5,000 varones mexicanos comiendo. ¿Cuántos panes y cuántos peces había? 5 panecillos
y 2 pececillos. Esperanza de vida. Yo pido al Señor que se active tu fe en el nombre de Jesús en esta tarde. 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 hombres. Dime qué lógica matemática científica hay en este hecho narrativo. No lo hay. No hay lógica. Por eso es que muchos dicen que la Biblia es un cuento de hadas, es un libro de ciencia ficción, es un libro de milagros, es un libro de fe, el cual no te van a venir a contar, es un libro con bases históricos, es un libro que narra lo que el Señor puede hacer en tu vida, en tu familia, en tu ciudad. La pregunta es, ¿qué tanto crees? ¿Qué tanto crees? Bastó con un muchacho que creyera en el Señor para entregar sus únicos 5 panes y sus únicos 2 peces para que el Señor pudiera alimentar a toda una multitud de personas. Se necesita fuerza, esperanza de vida de una persona que crea para que el milagro sea desatado. Y esa persona tienes que ser tú. El Señor es el que hace el milagro y tú eres el que pone el talento. ¿Sí escucharon? ¿Todos escuchamos? El Señor hace el milagro y yo pongo el talento. El Señor Dios Todopoderoso que reina en su trono hace el milagro y yo que estoy aquí en esta tierra pongo el talento para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero tengo que romper con el miedo. Ese miedo a lo mejor de ese muchacho que dijo, es lo único que tengo para comer hoy. Si yo le entrego mis 5 panes y mis 2 peces, seguramente los únicos que van a comer es Jesús y sus discípulos. No me va a tocar a mí nada. Con un gracias no va a ser suficiente. Con un Dios te lo multiplique no va a ser suficiente. Con un Dios te lo pague no va a ser suficiente. El joven creyó y tuvo que ir en contra de su miedo para entregar los 5 panes y los 2 peces para que el poder de Dios fuera manifestado. Pero si ese joven hubiera frenado los panes y los peces, ¿qué milagro se hubiera tenido que testificar? Primera de Reyes 17. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículos después, se muere el hijo. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Se muere. Después de que había multiplicado la harina y el aceite, se muere el niño. Y Elías le dice a Dios, ¿qué pasa? Porque la mujer le reclama a Elías. Pero sin embargo dice la palabra de Dios que Elías se recuesta 3 veces sobre el muchacho. Y el muchacho resucita. Esperanza de vida es fe. Es fe. Rompe
con tu miedo, rompe con tu incredulidad. Escucha la voz de Dios, escucha la voz del Espíritu Santo y actúa. Haz lo que tengas que hacer, respaldado por la mano de Dios. Muchos de ustedes están preguntando en esta tarde, ¿yo qué tengo en mi mano? Yo no te puedo decir qué es lo que tienes en tu mano. El Espíritu Santo debe de ser el que te lo revele. Pero tienes que transicionar, tienes que avanzar, tienes que dar paso de fe. Amén. Hechos 3. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Pedro tenía su vara. Lo que tengo, te doy. Pedro ya tenía una fe y una convicción en el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pedro ya lo sabía. Pedro sabe que la fuerza y el milagro no proviene de él. Pedro sabía que el milagro provenía del Cristo, del cual él ya había dicho. ¿Qué es lo que tienes, esperanza de vida? ¿Qué es lo que tienes para que el Señor lo multiplique? Y mira, yo no voy a llegar y yo no te voy a decir, tienes que dar, tienes que entregar. Siembra, siembra, siembra. El mismo Espíritu Santo es el que te dirá lo que tú tienes que hacer. Escucha, escucha lo que el Espíritu Santo te pide o te dice a ti. Porque cada uno de nosotros somos diferentes y a Dios le va a pedir a cada uno de ustedes a su capacidad. Y ojo, porque no quiero que empieces a maquinar con tu mente, ay, entonces, ¿cuánto tengo que diezmar o cuánto tengo que ofrendar? Yo no te estoy hablando de eso. Pero quiero hacer la aclaración por si tu mente ya te está llevando ahí. No estoy hablando de diezmos y de ofrendas, esperanza de vida. El tema no se llama diezmos y ofrendas y milagros a través de las siembras. Te estoy hablando de testimonios de hombres que entregaron, bueno, en este caso una mujer que entregó la poca harina y el poco aceite que tenía para alimentar a un hombre, a un siervo de Dios. Te estoy hablando de un niño que entregó sus panes y sus peces para que el hombre de Dios los multiplicara. Te estoy hablando de un hombre que creía en el nombre del Señor Jesucristo y que sabía que podía Jesucristo sanarlo. Quizá vas a tener que sembrar en alguien más. Quizá, Escucha, es quizá. No te estoy diciendo siembra en alguien. Quizá necesitas dar un paso de fe, de un emprendimiento, de una idea, de romper con ese miedo. Quizá necesitas transicionar tu empresa a otro nivel. Pero ojo, yo suelto la palabra y el Espíritu Santo es el que te habla. Es por ello la importancia de orar y buscar al Espíritu Santo todos los días para que reconozcas la voz de Dios, ¿sí? Y tú eres el que tiene que hacer las cosas. Juan 12. María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro y muy caro y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Sí. Bueno, aquí no dice, creo que son versículos posteriores, donde dice que esta fragancia era equivalente a 6 meses de salario de un obrero.
Ella no llevó el perfume, la fragancia y lo llevó a la iglesia. Lo derramó en los pies de Jesús. Y Judas, ¿quién era Judas para pedir o para decir? Oigan, pero ese perfume se debió de haber vendido y dárselo a los pobres. Judas. Hay muchas personas, esperanza de vida, que son como Judas. Que cuando tú des tu paso de fe, que cuando tú des este paso de obediencia de lo que el Espíritu Santo te está hablando, te va a decir, oye, ¿y esto no debería de ser mejor para administrarlo y porque estás pasando por una situación difícil? ¿Esto no debería de ser para que podamos nosotros ayudar a la iglesia o ayudar al necesitado? Hay muchos Judas, hay mucho traicionerito, hay que tener cuidado de ellos. Tengo dos frases para ti en esta tarde, ya estoy terminando. Queremos la bendición, pero no estamos dispuestos en hacer un sacrificio. Queremos recibir, pero no queremos dar. Voy a preguntar, pero no me tienes que contestar. ¿Con cuál te identificas tú? Quieres la bendición, pero no quieres dar un sacrificio, no quieres dar un extra, no quieres esforzarte más, no quieres trabajar más, no quieres emprender, tienes miedo. O eres de los que le gusta recibir, pero no le gusta dar. Si tú te identificas con alguna de estas dos frases, debes de permitir que Dios entre a tu vida y que transforme tu corazón. Porque la iglesia, esperanza de vida, debe de aprender a dar. Todavía sigo guardando la enseñanza acerca de los diezmos y de las ofrendas. Porque hay algo que te quiero decir. Los diezmos efectivamente son del Antiguo Testamento. Y todos respiran profundo y descansan. Pero qué poderoso es cuando Jesús dice, vende todo lo que tienes y si quieres seguirme, entrégalo. Porque en el Nuevo Testamento no basta un 10%. Ya no les gustó, ¿verdad? Ya les cambió la mirada. Jesús pide todo tu corazón. Jesús transiciona el poder del diezmo en el momento en el que llega aquellos hombres y dicen que daban grandes diezmos, grandes ofrendas, y llega una anciana a depositar solamente algunos denarios. Dice, esta mujer dio más que todos ellos porque esta mujer lo está dando de corazón. No den por necesidad. Den como con un corazón alegre. Dice, y antes de entregar tu diezmo en el alfolí, revisa si no tienes algo en contra de un hermano. Porque si tienes algo en contra de un hermano, se pierde el poder de la ofrenda. Dice, ponte primero a cuentas con tu hermano y posteriormente ven y entrega lo que tengas que entregar. A Jesús le interesa la intención de tu corazón. No le interesa tu 10%. Eso era en el Antiguo Testamento, efectivamente. ¿Por qué? Porque era esta parte de esto le pertenece al Señor. Pero en el Nuevo Testamento el Señor no pide un 10%, pide toda tu vida, tu corazón, pide todo lo que hay en ti. Porque dice, no te afanes. Cuando manda a sus discípulos, le dice, vayan de 2 en 2. Pero hay una instrucción, no carguen con qué. No carguen con nada. Si eso nos hubiera dicho a nosotros, yo le digo a mi esposa, nos vamos de vacaciones a la playa, ¿qué tanto cargas en la maleta? Y no miraré a mi suegra porque es igual y a mi madre peor.
Viajes de 2 horas y cargan con todo el refri por si les da hambre en el camino. Pero bien que te lo comes. Bien que le entro. Pero si la instrucción es no cargues con nada, ¿qué tienes que hacer? No cargar con nada. ¿Y eso no te causa incertidumbre? ¿Eso no te causa un miedo? Porque, oye Jesús, pero ¿y si no nos abren las puertas? ¿Y si no nos dan de comer? ¿Y si no nos dan de tomar agua? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Y qué es lo que le dice el Señor Jesús? No os afanéis, cada día traerá su propio afán. No os preocupéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de vestir, cada día traerá su propio afán. No cargues con nada. Es su esperanza de vida, es el diezmo del Nuevo Testamento. Pero esa es otra enseñanza. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Esperanza de vida, ¿te puedes identificar con esta historia? Señor, he trabajado por tantos años, me esfuerzo, lo doy todo en el trabajo. No he pescado nada. Estoy cansado, estoy fatigado. Por más que emprendo, por más que hago, por más que voy, por más que me levanto temprano, por más que anochece y doy todo lo que yo tengo, Señor, no he pescado nada, sigo con las mismas deudas, creo que las deudas están creciendo, los niños, la esposa, la renta, la luz, trabajo y así como me llega el dinero, se va. ¿Alguien se siente identificado con Pedro? Todos bajan la mirada y dicen, mejor ni respondo para no quemarme. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Esperanza de vida. ¿Tu red está lista? ¿O todavía hay miedo? ¿Hay incertidumbre? ¿Hay duda? ¿Hay miedo? Rómpela en esta tarde. Tienes que echar la red en su palabra, en su nombre. Rompe con el miedo. Rompe con el miedo. Echa la red. ¿Estás listo para echar la red? ¿O vas a echar la red esperando que igual salga sin ningún pez? Porque tienes dos caminos. Echas la red a ver qué pasa. O echas la red con la fe de que esa red va a salir con peces. No es echar la red para ver qué pasa. Porque echar la red para ver qué pasa es echar la red con incredulidad. Pero echar la red creyendo en que esa red va a salir con peces es echar la red con fe. ¿Estás listo? Si tu respuesta es no estoy listo, esperanza de vida, no eches la red. Ojo con lo que te estoy diciendo. Si hay duda e incredulidad en tu corazón de lo que se está predicando en esta tarde, no eches la red. No eches la red porque vas a seguir en el mismo sistema y no va a suceder nada. Esperanza de vida, la fe es la que mueve la montaña. Esperanza de vida, Jesús para que pudiera dar
Más bien dicho, para que pudiera resucitar Lázaro, Jesús levanta la mirada al cielo y le dice: Señor, gracias, porque yo sé que me has escuchado. Cuando multiplicó los panes y los peces, mandó a que todos se acostaran. ¿Boca abajo? Boca arriba. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Dar gracias. Da gracias anticipadamente de algo que sabe que el Señor va a hacer, porque sabe que Dios no lo va a desamparar. Si vas a hacer algo, es porque sabes que el Señor lo va a respaldar y porque estás echando la red en su nombre. Dice el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. El Señor siempre quiere, pero muchas veces no estamos listos. El Señor quiere prosperarte, sí quiere prosperarte, pero tu corazón no está listo. Porque si el Señor te da el carro que pides, y si te lo pide, ¿lo entregarías? Si te da la moto que quieres, si te da la casa que quieres, y el Señor te lo pide, ¿la entregas? Si tu respuesta es no, ya sabes por qué no ha llegado a tus manos todavía. Tú puedes echar la red de esperanza de vida, pero si tu corazón no está listo, esa red no se va a llenar. Porque el corazón es engañoso, dice la palabra. Y el Señor pesa los corazones. Y al Señor no se le engaña. Él mira tu corazón. Y es por eso que trabajo domingo tras domingo, tratando de hacer que el Espíritu Santo trabaje contigo. Y es por eso que este tipo de enseñanzas casi no las doy, porque yo prefiero que el Señor te bendiga en tu espíritu y en tu alma, a que tu corazón se afane y se aparte de los caminos del Señor. Oye, pero en Malaquías dice que no faltará, porque Él es dueño del oro y de la plata. Pero si te das cuenta, Malaquías está hablando de la casa del Señor. El Señor quiere esperanza de vida, el Señor quiere sanarte, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere prosperarte, el Señor quiere darte todo lo que tú le pides. Pero yo te pregunto si estás listo. Porque el Señor sí quiere. Señor, si quieres, bendíceme. Si quieres, prospérame. Y el Señor dice, sí, sí quiero. Pero el Señor jamás te va a tentar con algo con lo que tú no puedas. El Señor no va a poner en tus manos algo con lo que tú no puedas administrarlo.
El Señor no va a poner en tu vida algo que sea de piedra de tropiezo. Ese esperanza de vida es mi Dios, el perfecto. El que sí da a manos llenas, pero en las manos indicadas. En el que da 5 talentos en las manos, que multiplica los 5 talentos y no se queda con ningún solo talento, sino que dice: Señor, 5 talentos me diste, no te estoy entregando tus 5, yo me quedo con 5, sino te entrego los 10 que te pertenecen. Esa es revelación de Mateo 25, el verdadero propósito de Mateo 25, en el que el Señor te da, lo multiplicas, pero aún así nada te pertenece. Todo vuelve a las manos del Señor, porque de lo recibido de tu mano, te damos. De lo recibido de la mano del Señor, damos. Nada, ni siquiera tu propia vida te pertenece. Porque si el Señor dice hasta aquí, es hasta aquí. Y si el Señor dice resucitas, resucitas. Ese es mi Dios. Ese es nuestro Dios. El que no se equivoca y el que tiene el control en su mano. La pregunta, esperanza de vida, es: ¿estás listo? Porque todos queremos, pero la pregunta es si estamos listos. Un soplo de aliento de vida, le dijo Ezequiel. Un soplo de aliento de vida en el valle de los huesos secos. Esperanza de vida, tu problema, tu necesidad, ¿qué es para el Señor? Aquel que creó los cielos y la tierra en 6 días. Aquel que le da vida al que ya estaba muerto por 4 días y yajería. Aquel que hizo llover maná del cielo. Aquel que de la peña salió agua. Aquel que despertó a la niña que estaba durmiendo. Aquel que convirtió el agua en vino, el mejor vino. ¿Qué es tu problema para el Señor? No es nada. Lo que pasa es que no estamos listos. Lo que pasa es que nuestro corazón todavía está afanado y preocupado. Lo que pasa es que nos ha costado trabajo entender la voluntad y el corazón del Señor. Lo que pasa es que no queremos entregar todo lo que ha llegado a nuestras vidas. Sin embargo, el Señor quiere. Y si tú estás listo, esperanza de vida, solo hay una cosa que tienes que hacer: echa la red. Si ya estás listo, echa la red. Y si no estás listo, no te quedes en el mismo lugar. Esfuérzate, sé valiente y conoce a este Dios del cual yo te hablo, de la forma en la que yo lo conozco, para que lo ames tanto, para que no lo sueltes nunca, sin importar las circunstancias. Búscalo para que Él te dé esa confianza y esa fe que necesitas para echar la red. Deseamos que la enseñanza de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si deseas visitarnos, nos dará gusto verte y conocerte. Nos reunimos los días miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. Atrévete a creer en el Dios el cual cambió mi vida y que te garantizo también cambiará la tuya. Visítanos, estamos en la calle Sinaloa 208, en la colonia Ricardo Flores Magón, entre la Plaza Forum y la Plaza de Averano. Somos esperanza de vida, menos religión, más de Dios.